Introducción. Todo lo que aprendes en este libro existe en la realidad junto a ti, y esto no es un cuento de hadas. Pero esto es más asombroso y maravilloso que cualquier cuento de hadas. Estos son los principales secretos del mundo. Incluso algunos adultos no los conocen, pero tú sí. Recuerda bien todo lo que aquí escuchas porque te será útil durante toda tu vida. Escucha la historia más bella y sorprendente, el secreto más importante del mundo. Como un cuento de hadas en el que vives sin darte cuenta, pero en el que todo es verdad. Capítulo 1. Dios. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, muchos años, no había nada. Ni tierra, ni cielo, ni gente, ni pájaros, ni plantas, ni sol, ni luna. Para imaginarlo de alguna manera puedes cerrar los ojos. Cuando cierras los ojos no ves nada. Así pues, en el principio no había nada ni existía. Dios es quien creó todo el mundo que nos rodea de la nada. En el principio creó los cielos y la tierra. A su palabra aparecieron la luz, el agua, los ríos, los mares, la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Dios creó este mundo para cada persona, y por tanto para ti, para que puedas ser feliz. Después de todo, Dios nos ama como un buen padre ama a sus hijos. El Señor Dios es uno, y no hay otros dioses. Él es invisible, pero siempre está a tu lado. Sin Él, no podríamos movernos ni respirar. Solo aquellos que tienen un corazón puro, que creen en Él y se hacen como Él a través de sus buenas obras, pueden verlo. Puedes visitarlo en la iglesia y hablar con Él. Él todo lo oye y todo lo ve, y todo lo ayuda, y todo lo castiga, y todo lo sabe. Él nos ama a todos. Cuando Dios creó la tierra, no había nada ni nadie en ella. Luego creó las plantas, los animales, los peces, los pájaros y el hombre, y todo lo que vemos en la naturaleza. Y las majestuosas puestas de sol y los poderosos árboles del bosque, y las olas y el cielo estrellado. Todo está creado tan hermosa y sabiamente que miles de poetas de todas las naciones nunca se cansan de cantar sobre ello, y miles de artistas nunca se cansan de pintar esta belleza del mundo de Dios. Dios le dio vida a cada uno de nosotros. Él creó a las primeras personas, Adán y Eva, luego tuvieron hijos y tuvieron sus propios hijos, y así gradualmente se formaron naciones enteras. Dios siempre ha existido. No tiene principio ni fin. Él puede hacer lo que quiera. Él es más importante que cualquier cosa en el mundo. Él controla todo en el cielo y en la tierra. Él te cuida cada minuto, te ve y conoce todos tus pensamientos, hechos y acciones. Pero no te quita la libertad, sino que al contrario, te da el derecho a elegir. Amarlo y estar con Él o no amarlo y estar lejos de Él. Como Dios es la fuente de la verdadera felicidad, las personas que lo aman se vuelven felices, y aquellos que no aman a Dios y hacen el mal se vuelven infelices. El Señor quiere que todos los hombres sean felices y llama a todos hacia sí, pero no obliga a nadie. Sabes que si tocas algo caliente te puedes quemar, si lanzas una pelota hacia arriba se caerá, y si pones una botella de agua en el congelador, el agua se convertirá en hielo. Todo esto está relacionado con las leyes de la naturaleza, es decir, aquella parte del mundo que podemos ver con nuestros ojos o estudiar con ayuda de instrumentos, como un microscopio o un telescopio. Las leyes de la naturaleza son establecidas por Dios. Pero además de lo visible, también existe un mundo invisible, que no se puede ver no solo con los ojos, sino incluso con los instrumentos más precisos. Pero podemos sentir este mundo un poco con nuestra alma, y también tiene sus propias leyes especiales, que Dios y aquellos que confían en Él conocen. Capítulo 2. Ángeles. Antes de crear nuestro mundo, Dios creó a los ángeles, invisibles para nosotros, espíritus buenos que viven con Dios en el mundo espiritual, le sirven y nos tratan con gran amor.
Los ángeles nos ayudan a evitar el peligro, nos protegen en los momentos difíciles y piden a Dios por las personas. Ayudan en las buenas obras, apoyan en circunstancias difíciles, salvan de la muerte repentina y de diversos peligros. En una palabra, los ángeles son nuestros intercesores ante Dios, nuestros ayudantes en los problemas. También a veces el Señor los envía a la tierra para proclamar su voluntad a la gente. Cada uno de nosotros tiene su propio ángel de la guarda. No puedes verlo, pero puedes sentir que está cerca. Dios le confió el cuidado de ti. Si amas a los que están cerca de ti, si quieres ayudar a los demás, si tu alma es ligera y alegre, entonces tu ángel de la guarda ha extendido sus alas brillantes sobre ti. Él te apoya y te consuela. Te dice cómo hacer lo correcto. Pero cuando una persona hace el mal, no escucha a su ángel de la guarda y se ve privado de su ayuda. Capítulo 3. Demonios. Hace mucho tiempo uno de los grandes ángeles, cuyo nombre era Lucifer, se volvió orgulloso y engreído, tanto que incluso quería que todos los demás ángeles lo adoraran como a Dios. Se rebeló contra el Creador y contagió a algunos otros ángeles con su orgullo. Y como ellos no quisieron arrepentirse, fueron expulsados del mundo angélico. Dejaron de ser ángeles, y el que era el lucero del amanecer empezó a ser llamado Satanás, el adversario, y el diablo, el calumniador. Y los que le seguían eran llamados demonios o diablos. No queda nada bueno en ellos. Odian a Dios y todo lo que Él creó. Estas fuerzas ponen a la gente en contra de Dios. Les inculcan que Dios no existe, se esfuerzan por inclinar a la gente a acciones sucias y viles, pecados. Los instan a cometer actos que violan la voluntad del Señor. Quieren hacer que los demás sean como ellos, para que la gente sufra del mismo modo que ellos sufren. Les encanta burlarse e intimidar a la gente, incluso a través de pesadillas. El diablo y los demonios son invisibles. Sugieren pensamientos malos a las personas y de tal manera que la gente piensa que son sus propios pensamientos. A través de esto, los demonios empujan a las personas a hacer cosas malas, las incitan a quebrantar la ley establecida por Dios, para que luego la persona se vuelva infeliz y muera. Los demonios también pueden ofrecerte cosas malas, así que cuando pensamientos malvados y desagradables vengan a tu mente y quieras hacer algo malo, por ejemplo, insultar, golpear, engañar, robar, dejar en problemas, debes saber que estos viles demonios te están ofreciendo hacerte infeliz. O bien empezarán a persuadirte para que duermas, o a hacerte bromas en lugar de rezar, o en lugar de ayudar a tus mayores, o a engañarte, o incluso a tomar algo que pertenece a otra persona. O empiezan a despertar en nosotros algunos malos sentimientos, resentimiento, ira, envidia o codicia. Pero no les es fácil engañar a quien conoce sus trucos, y no pueden dañar de ninguna manera a un cristiano que ama a Dios. Los demonios son valientes solo contra aquellos que son más débiles que ellos, pero son cobardes ante los fuertes y temen a Dios y a nuestros amigos los ángeles, que son más fuertes que ellos. Los demonios por sí mismos no pueden hacernos nada. Adquieren poder sobre una persona solo si ésta empieza a confiar en ellos, a escucharlos y elige el mal. Son muy astutos. Si ven que no les escuchas y evitas sus malas acciones, entonces podrán influenciarte a través de otra persona. Por ejemplo, le inspiran a aconsejarle que haga algo que viole los mandamientos de Dios, pero no pueden obligarte a hacer el mal sin tu decisión. Puedes estar en desacuerdo, y cuando te tienten a hacer el mal, reza a Dios para que te proteja. Tienen miedo de esto y no tienen poder sobre un cristiano creyente. Cuando los demonios te lanzan malos pensamientos, puedes usar la oración para combatirlos. Capítulo 4. Los ángeles y los demonios están cerca de ti. Puedes saber quién te está hablando, demonios o ángeles, así.
Si tienes un sentimiento de ira, resentimiento o rabia, irritación en tus pensamientos, si no quieres hacer nada, solo quieres ser caprichoso, enojado, o por ejemplo, nace el pensamiento de golpear a alguien, engañar, no compartir con alguien, entonces los demonios te están atacando. Si tienes paz y calma en tu alma, bondad y amor hacia los demás, entonces hay ángeles a tu lado. Así que cuida tus sentimientos, pensamientos, deseos, acciones y palabras. Después de todo, el pecado no es solo una mala acción, sino también malos deseos. Toda mala acción comienza en la mente. Si una persona lo rechaza en sus pensamientos, no lo hará. Pero si está de acuerdo con un mal pensamiento, hará una mala acción. Por eso, las personas santas conquistaron el mal desechando los malos pensamientos. Si ya has empezado a ser caprichoso, a enojarte, a ser grosero y a gritar fuerte u ofender a alguien, ya has sucumbido a los deseos de los demonios. Y ellos están registrando tus malas acciones y están felices de que serás castigado por ellas. No te rindas, aleja de ti a los viles demonios. No escuches sus desagradables insinuaciones, sino por el contrario, consulta más a menudo con tu santo ángel de la guarda. Oradle. Pedidle ayuda y escuchad lo que os diga en vuestra conciencia. Y así empezaréis a vivir en armonía con Dios y seréis felices. Puedes ahuyentar a los demonios con la oración, la señal de la cruz, la asistencia regular a la iglesia y la comunión. Hablaremos de esto más adelante. Mantén tu alma limpia y pura de pecados. Si llegas a hacer algo malo, date prisa en purificarte de ello, pidiendo perdón a Dios y a aquel a quien ofendiste, y no permitas que los demonios te engañen y te atraigan nuevamente al pecado. Capítulo 5. Los primeros pueblos, Adán y Eva. Inmediatamente después de que Dios creó a las primeras personas, Adán y Eva, los colocó en un hermoso jardín llamado paraíso. Allí había todo lo necesario para una vida feliz. Estaban rodeados de tanta belleza que ni siquiera podemos imaginarla. En el paraíso crecía un árbol de la vida. Al comer sus frutos, el hombre permanecía inmortal, no sentía dolor, no enfermaba. Dios creó al hombre para compartir con él su felicidad. Pero solo aquellos que aman pueden compartir esta felicidad. Dios amó a Adán y Eva y les dio un mandamiento. Podían comer la fruta de cualquier árbol del paraíso excepto de uno. Dios dio este mandamiento para que los primeros pueblos pudieran, obedeciéndolo, demostrar su amor a Dios. Y entonces serían eternamente felices con Dios y nunca morirían. Pero Adán y Eva no querían amar tanto a Dios, y por eso confiaron en el consejo del diablo, quien les sugirió que quebrantaran el mandamiento de Dios, y comieron del fruto del árbol prohibido, y así cometieron el primer pecado. El Señor estaba dispuesto a perdonarlos si se arrepentían, pero en lugar de arrepentirse, Adán y Eva comenzaron a justificarse y a culpar al otro. Y luego fueron expulsados del paraíso y quedaron sujetos a la enfermedad, la vejez y la muerte. Si cortas una flor o una rama, permanecerá verde por un tiempo, pero muy pronto se marchitará y morirá. Así Adán y Eva, cuando probaron el fruto prohibido, se encontraron inmediatamente separados de Dios, de la fuente que alimentaba su vida, y finalmente murieron. Capítulo 6. El primer pecado. Inmediatamente después de que Adán y Eva siguieron un mal consejo, cometieron pecado y se negaron a arrepentirse. Fueron separados de Dios y cayeron bajo el poder de Satanás. Y como Adán y Eva fueron las primeras personas en la tierra, nuestros antepasados, entonces a través de ellos todas las personas se volvieron pecadoras. La Biblia dice que incluso los niños recién nacidos ya son pecadores. Así como hay enfermedades que se transmiten por herencia de padres a hijos, así también el pecado nos ha sido transmitido por herencia de nuestros antepasados. Por lo tanto, todos necesitamos a alguien que nos libere tanto del pecado hereditario como de aquellos pecados que hemos cometido por nuestra propia voluntad.
Las consecuencias del pecado de Adán y Eva no solo los afectaron a ellos, sino también a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a ti y a mí, y a toda la tierra. Vivimos en el mundo y sufrimos constantemente esta maldición. Nos enfrentamos a la enfermedad, al dolor, a la debilidad, al trabajo duro, a los desastres naturales, a la tristeza, al duelo y a la muerte. Nada parecido existía antes de la caída de Adán y Eva. Para ayudar a la gente, el Señor dio sus mandamientos en la Biblia como ley para que la gente pudiera conocer su voluntad. Porque el bien es lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, y el mal es lo que es contrario a su santa voluntad. Conocer los mandamientos de Dios ayudaba a evitar cometer nuevos pecados, pero no salvaba a las personas de aquellos pecados que ya habían cometido, y a través de los cuales Satanás obtenía poder sobre ellos. Capítulo 7. El Salvador. Por eso Dios, a través de sus profetas en la Biblia, prometió que un día aparecería en el mundo alguien que liberaría a las personas del pecado y las liberaría de la esclavitud del diablo. Desde entonces, todas las generaciones posteriores han estado esperando que este Salvador prometido finalmente venga. Si un viajero que camina por un pantano cae en un lodazal, no puede salir por sus propios medios. Solo el que está en tierra firme puede sacarlo. Así que una persona que cayó bajo el poder del pecado no podía purificarse ni ayudar a otro pecador. Y toda la humanidad estaba en el atolladero del pecado, esperando a aquel que, siendo él mismo sin pecado, pudiera salvar a los que perecían. Y Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para que pudiera salvar al mundo del poder del pecado y de la muerte. Y así, en una pequeña cueva, Belén, nació el niño Dios Jesús. El nombre de su madre era Virgen María. Y también la llamamos Madre de Dios, porque ella dio a luz a Dios Jesús. Jesús no tenía un padre terrenal. El Padre de Jesucristo era el Dios celestial Padre. Hasta los 30 años, Jesucristo vivió con su familia, y solo las personas más cercanas sabían que Él era Dios hecho hombre. Y a los 30 años, Cristo salió a servir a la gente para acercarla a Dios. Llamó a sus discípulos los apóstoles y comenzó a enseñar a la gente a vivir según la voluntad de Dios y en el verdadero amor. El Señor Jesucristo realizó muchos milagros. Los ciegos comenzaron a ver, los enfermos quedaron curados con solo tocar el borde de su manto, y liberó a los que estaban atormentados por demonios, alejando a los verdugos. Una vez con 5 panes y otra vez con 7 panes, alimentó a varios miles de personas en un lugar desierto, de modo que hubo suficiente para todos. Caminó sobre las aguas, calmó las tormentas con una palabra e incluso resucitó a los muertos. Y así, cuando supo que pronto sería asesinado, quiso reunirse con sus discípulos por última vez para una comida festiva. Cuando los discípulos se sentaron a la mesa con Jesucristo, Él tomó el pan, lo partió y lo distribuyó entre ellos, diciendo: «Esto es mi cuerpo». Luego tomó la copa de vino y les dijo: «Esta es mi sangre». Así Jesucristo dio la comunión a la gente por primera vez y ordenó que todos los que le aman también recibieran la comunión. Los líderes y gobernantes pensaron que Él quería quitarles el poder. Se enojaron con Él y comenzaron a perseguirlo. Cristo podría haberlos castigado a todos, podría haberlos quemado con fuego. Él es, después de todo, el Dios Todopoderoso. Pero Él se compadeció de todos, incluso de estas personas malvadas. Ejemplos de la vida nos ayudarán a comprender lo que sucede durante la comunión. Cuando una persona está muy enferma y tiene sangre mala, enferma, los médicos le hacen una transfusión de sangre, vertiendo en él la sangre de una persona sana, y el paciente se recupera. Y cuando una persona tiene los riñones muy enfermos y puede morir, alguien sano le dona su riñón, es decir, parte de su cuerpo, y los médicos trasplantan un riñón sano al cuerpo del paciente para que se pueda recuperar. Del mismo modo, en la comunión recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo sin pecado, para que nuestro cuerpo y nuestra sangre sean sanados de la enfermedad del pecado.
pero el hombre no puede comer el cuerpo y la sangre. Por eso el Señor hace que milagrosamente podamos recibir su cuerpo y su sangre salvadores bajo la forma de pan y vino. Cuando una persona toma la comunión en una iglesia, se entrega a Cristo, y Cristo entra en él, en su vida. Capítulo 8. Crucifixión. La gente buena amaba a Jesucristo, pero los malvados y orgullosos lo odiaban. Y especialmente los ancianos judíos y los escribas lo odiaban porque exponía sus falsas enseñanzas y subía sin ley. Y lo envidiaban porque el pueblo lo respetaba por sus enseñanzas y sus milagros más que a ellos. Por eso le calumniaron y le condenaron a muerte. Y así los enemigos del Hijo de Dios, Jesucristo, lo atacaron, lo agarraron, comenzaron a burlarse de él y finalmente decidieron ejecutarlo. Pero aún así Jesús no se vengó de ellos, sino que pidió perdón a Dios Padre y les dijo que no sabían lo que hacían. Sufrió un dolor terrible. Le pusieron una corona de espinas, hecha con plantas con espinas. Después de esto, le golpearon en la cabeza con un bastón. Antes de la crucifixión, Jesucristo fue entregado para ser azotado. Después de esto vino la prueba más difícil, dolorosa y mortal, la crucifixión. Sus manos y pies fueron clavados a una cruz de madera con clavos enormes y dejados allí para morir. Antes de que sus enemigos lo capturaran, el Señor Jesucristo dijo: «Doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la arrebatará, sino que yo mismo te la doy». Él hubiera podido derrotar en un instante a los villanos que vinieron a llevárselo para torturarlo y ejecutarlo, pero no les resistió. ¿Por qué? Porque sabía que a través de ellos actuaba el diablo, quien estaba acostumbrado a controlar a las personas y destruirlas. La gente cayó bajo su poder debido a los pecados que cometieron, y como castigo por el pecado, recibieron la muerte, y después de la muerte, el infierno. Pero Jesucristo no cometió ningún pecado, y, al aceptar voluntariamente la muerte, destruyó el poder del diablo, porque dijo: «Acepto la muerte por los pecados de los que creen en mí». Esto significa que ya están liberados de la necesidad de seguir el camino que conduce al infierno. Sucede que una persona pide dinero prestado a alguien y luego no puede devolverlo. Y luego le dicen: «Si no pagas la deuda, te meteremos en la cárcel». Tiene miedo, pero no puede regalarlo porque no tiene dinero. Y de repente aparece alguien que paga su deuda con su propio dinero para salvar al deudor de la cárcel. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros, solo que no pagó con dinero, que no significa nada en el mundo espiritual, sino con su vida. Y esta es una prueba de su gran amor por nosotros, porque por nosotros se sacrificó para que pudiéramos vivir eternamente con Dios en el reino de los cielos. Él murió, pero la muerte no pudo retenerlo, y después de 3 días, Cristo volvió a la vida, resucitó de entre los muertos. Capítulo 9. Resurrección. Los soldados que custodiaban el sepulcro se enteraron con horror de la resurrección de Cristo cuando el ángel del Señor hizo rodar la piedra con que estaba sellado su sepulcro, y al mismo tiempo se produjo un gran terremoto. Los ángeles anunciaron la resurrección de Cristo. Así que Jesús abrió el camino a la salvación para nosotros, derribó las puertas de la prisión de la muerte. Y desde entonces, la muerte ya no da miedo, su poder ha terminado. Ahora todos podemos seguir a Cristo y como Él en el futuro podemos resucitar y vivir para siempre, pero solo con Cristo resucitado, solo creyendo en Él, solo cumpliendo sus mandamientos. Y todas las personas buenas, todos los cristianos, hijos de Cristo, en la fiesta más brillante y alegre del año, la Pascua, cantan cómo Cristo venció a la muerte, resucitó de entre los muertos y nos dio la vida eterna. Todos se dicen alegremente: «Cristo resucitó». Y en respuesta oyen el mismo grito alegre: «En verdad resucitó». Capítulo 10. Santísima Trinidad.
Los cristianos creen que Dios es uno porque es uno en naturaleza y que Dios es trino porque la única naturaleza divina tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estos no son tres dioses, sino un solo Dios trino. El amor hace uno al Padre, al Hijo y al Espíritu. Si tomamos tres velas encendidas y conectamos las llamas, entonces habrá tres velas y una llama. Así la naturaleza divina, derramada del Padre en el Hijo y en el Espíritu, no está dividida, sino que las tres personas permanecen una en la otra. Así como la llama de una vela no disminuye cuando enciende otra vela, así también el Padre, cuando da a luz al Hijo y da el Espíritu, no disminuye en nada. Dios es siempre una Trinidad. No hubo ningún momento en que el Padre no tuviera al Hijo o al Espíritu. Toda acción de Dios es la acción de la Trinidad. El Padre no actúa separadamente del Hijo o del Espíritu Santo y viceversa. Cuando los paganos oyeron esto y preguntaron a San Patricio, el iluminador de Irlanda, ¿cómo pueden tres ser uno? El santo se inclinó hasta el suelo, tomó un trébol y dijo, ¿no ves que esto es a la vez una hoja y tres hojas? Así que en la Trinidad hay una naturaleza y tres personas. Y cuando a otro santo ortodoxo, Cirilo, el iluminador de los eslavos, le hicieron la misma pregunta, señaló al sol y dijo, ¿ves el círculo brillante en el cielo, del cual nace la luz y emana calor? Dios Padre es como el círculo solar, sin principio ni fin. De él nace el Hijo de Dios, como la luz del sol, y como el calor proviene del sol junto con los rayos de luz, emana el Espíritu Santo. Cada uno distingue por separado el círculo solar, la luz y el calor, pero el sol está solo en el cielo. Así sucede con la Santísima Trinidad. Hay tres personas en ella, pero Dios es uno e indivisible. Desde que Dios creó el mundo, vemos en él ejemplos que nos ayudan a comprender el misterio de la Trinidad. Pero estos son solo ejemplos, y es imposible comprender plenamente a Dios. Sin embargo, aunque una persona no puede beber todo el lago, puede y es necesario que beba agua poco a poco. Y lo mismo ocurre con el conocimiento de Dios. El misterio de la Santísima Trinidad no se puede comprender en un momento, porque es imposible caber a Dios, que es más grande que el mundo entero, en la pequeña cabeza de un hombre. Pero podemos comprenderlo gradualmente, a medida que limpiamos nuestros corazones de pecados. Capítulo 11. Alma. Una persona se compone de alma y cuerpo. Después de la muerte, el cuerpo de una persona se entierra en el suelo y poco a poco se convierte en polvo, cenizas. Pero la mayoría de la gente ni siquiera piensa en qué es el alma. El alma es capaz de vivir sin el cuerpo humano. ¿Qué ves cuando te miras al espejo? Tu cuerpo. El alma no se puede ver en el espejo, es invisible. El alma anima el cuerpo y actúa en nuestro mundo a través del cuerpo. Se expresa a través de sentimientos: ira, alegría, resentimiento, amor. La capacidad de pensar, aprender cosas nuevas, ser creativo, crear algo, eso también es la vida del alma. Se necesita un alimento espiritual especial: música, lectura, poesía, pintura, impresiones, comunicación con otras personas, pero lo más importante, la oración. Capítulo 12. Muerte. Toda persona muere algún día. La muerte ocurre cuando el alma de una persona se separa del cuerpo, pero esto no significa que la persona desaparezca por completo. Simplemente pierde su cuerpo por un tiempo y queda privado de la oportunidad de vivir y actuar en nuestro mundo. Pero su alma sigue viviendo, yendo a otro mundo, el espiritual. Al mismo tiempo puede ver, oír y pensar. Imagina que tu papá se ha mudado a otra ciudad y no puede llamarte porque no tiene teléfono. Pero tú sabes con seguridad y crees que tu papá está vivo y bien. Está en otra ciudad y simplemente no puede llamarte. Sin embargo, puedes enviarle un paquete con comestibles por correo y él lo recibirá. Entonces, después de la muerte de una persona,
Su alma termina en otro lugar, inaccesible para nosotros, pero también puedes enviarle un paquete cuando entregas una nota en la iglesia por el descanso de su alma. Enciendes una vela por él y rezas a Dios. El Señor hizo que el hombre no desaparezca por completo, sino que al principio todos lo vean en la tierra, y luego muera en cuerpo y viva invisible a la gente, como un alma inmortal. Cuando por la noche se apaga la luz de la habitación, queda tan oscura que no se ve nada, ni mesa, ni armario, ni lámpara, pero entendemos que no se han ido a ninguna parte. Simplemente ya no podemos verlos con nuestros ojos. Lo mismo ocurre con nuestros muertos. No desaparecen. Simplemente no podemos verlos. La gente se siente muy triste cuando sus seres queridos mueren. En verdad es muy difícil separarse. Pero el cristiano no desespera, porque recuerda que el Señor misericordioso interrumpe la vida terrena del hombre en el momento más oportuno para su salvación, y que en el futuro podremos encontrarnos con nuestros seres queridos si estamos unidos por la fe cristiana. Por lo tanto, recuerda que la muerte de un ser querido es solo una separación temporal. Capítulo 13. Después de la muerte. ¿Qué pasa con el alma después de la muerte? Ella deberá pasar la prueba más seria, después de la cual recibirá lo que ha elegido y lo que ha ganado con su vida terrena. Durante esta prueba, el difunto es llevado ante el juicio de Dios, donde deberá responder sobre cómo vivió en la tierra, si creyó en Cristo y si siguió los mandamientos de Dios. Tendrás que responder por cada acción realizada y cada palabra dicha. Y feliz es el alma que sinceramente exclama: Te amo, Señor. Toda mi vida te he buscado y he tratado de vivir como tú enseñas, y en lo que transgredí tus santos mandamientos, me arrepentí amargamente. Y oirá la dulce voz del Padre Celestial: Entrad en mi alegría. Pero Dios no aceptará un alma que no amó a Cristo, no creyó en Él y no obedeció sus leyes en su vida terrena. Un alma así permanecerá para siempre en terrible oscuridad y en el tormento causado por los pecados cometidos. Imagínese un fuego ardiendo en el bosque en una noche fría. Si te acercas, se volverá cálido y luminoso, pero si te alejas, te encontrarás en oscuridad y tus dientes castañetearán de frío. Esto se debe a que el fuego emite calor y luz. Así pues, nuestro buen Dios irradia alegría y felicidad. Por lo tanto, en la medida en que una persona se acerca a Él a través de la fe, el amor y las buenas obras, en esa medida se vuelve feliz. Y en la medida en que uno se aleja de Dios a través de los pecados, en esa medida se vuelve infeliz. En esta vida, cada persona hace una elección: está con Dios o con el pecado. Y después de la muerte, obtenemos lo que elegimos: alegría y felicidad eternas con Dios, cielo, o sufrimiento e infelicidad eternos sin Dios, infierno. El cielo y el infierno no son solo lugares buenos y malos, son aquello en lo que nos convertimos debido a las decisiones que tomamos. Y así como es imposible salir de ese fuego sin encontrarse en la oscuridad y el frío, así es imposible para quien no ama a Dios y se aleja de Él no encontrarse en el infierno. La vida en la tierra es como una pequeña marca en el tiempo. Y la vida eterna es como una larga, larga fila sin final a la vista. Por eso es importante mantener el alma pura, porque el destino del alma en la vida eterna depende de sus hábitos e inclinaciones en la tierra. La forma en que el alma abandona el mundo terrenal es la forma en que luego pasa un tiempo sin fin. La vida en la tierra es solo una preparación para la vida del alma en el cielo. Capítulo 14. Resurrección de los muertos. Dios no solo ama nuestra alma, también ama el cuerpo en el que vivimos. Llegará el día en que Dios realizará un gran milagro. Revivirá los cuerpos de todos los muertos y los reunirá con sus almas.
Una vez le preguntaron al famoso científico Isaac Newton, que era un hombre religioso, cómo Dios podía resucitar a personas cuando sus cuerpos se habían descompuesto hace mucho tiempo, se habían convertido en polvo y se habían mezclado con la tierra. En lugar de responder, Newton tomó un puñado de tierra, vertió un poco de polvo de metal en él, lo mezcló y luego acercó un imán. Y el polvo se separó inmediatamente de la tierra, pegándose al imán. Si nos resulta fácil, dijo el científico, hacer esto, entonces Dios, que creó el mundo entero, no tendrá dificultad en resucitar a la gente. Durante la Gran Guerra, los enemigos volaron una antigua iglesia que tenía hermosos frescos. Todo se hizo añicos en todas direcciones. Pero después de la guerra, llegaron los científicos y comenzaron a recoger las piezas dispersas. Tamizaron la tierra, recogieron las partículas más pequeñas de los frescos y luego pasaron muchos años clasificándolas, uniéndolas como un mosaico. Y finalmente lograron reunir imágenes antiguas que parecían haberse perdido para siempre. Si las personas pueden restaurar lo que han creado, incluso cuando está destruido, entonces con mayor razón Dios puede resucitar a las personas que Él mismo creó. Para Dios todo es fácil, incluso el milagro más grande. Capítulo 15. El juicio general y lo que vendrá después. Un día llegará el día en que el tiempo de nuestro mundo terminará. Entonces Dios resucitará a todas las personas que vivieron en la tierra, y todos comparecerán ante el juicio de Dios. Cada uno tendrá una lista de sus buenas y malas acciones. Después de todo, todos los actos, tanto buenos como malos, son registrados por ángeles y demonios. Ningún pensamiento, ninguna mala acción será pasada por alto. En nuestro mundo terrenal, un villano a veces escapa al castigo porque puede engañar a la gente, pero es imposible engañar a Dios. Así que en el juicio de Dios todos recibirán lo que merecen. Del mismo modo, las personas buenas recibirán una recompensa por todo el bien que hayan hecho en el nombre de Cristo. En el reino de los cielos, Dios reunirá a todos los santos, a todos los buenos creyentes. No habrá maldad, ni problemas, ni enfermedades, ni muerte. Allí nadie se ofenderá, nadie llorará. Todos estarán alegres y felices en el amor de Dios. Y estarán muy interesados, porque Dios mismo les enseñará y les revelará sus secretos. Pocas personas lo saben, pero en realidad, para un verdadero cristiano, el paraíso comienza un poquito aquí. Incluso antes de morir, en esta vida terrena, puede experimentar la alegría espiritual y la felicidad de estar con Dios. Por eso los santos eran tan alegres y otras personas se sentían atraídas hacia ellos, de modo que incluso los no creyentes sentían que eran buenos y trataban de verlos. Pero incluso para los pecadores empedernidos, el infierno comienza aquí. Por eso, incluso cuando alcanzan la riqueza, permanecen inquietos, a menudo desanimados e irritados, haciendo infelices a los que les rodean, porque en su interior ellos mismos son infelices. Pero tanto estos sufrimientos mentales de los pecadores como la felicidad de los santos son solo una pequeña parte de lo que les espera después de la resurrección y el juicio de Dios. Capítulo 16. La providencia de Dios. Cuando miras a un insecto arrastrándose por el suelo, ves lo que le espera muy lejos, pero el insecto solo ve lo que está cerca de él y no puede ver ni siquiera a la distancia de tus pasos. Así Dios ve el camino de cada persona, hacia dónde se esfuerza, hacia dónde va en su vida, en la dirección correcta o en camino al abismo. Dios está por encima del tiempo, Él conoce tu pasado, presente y futuro. Todo está ante Él como en una hoja de papel, al mismo tiempo. Él sabe lo que te puede pasar mañana. En su gran sabiduría, Dios puede incluso convertir el mal que hace una persona en beneficio de otras personas. Y Él dispone los acontecimientos de nuestra vida para que sean útiles para nuestra salvación. Este tipo de preocupación suya se llama providencia. Pero el Señor no nos impone nada. Por lo tanto, depende de la propia persona cómo utilizará las circunstancias de su vida, para bien o para mal.
El Salvador dijo que ni el pájaro más pequeño caerá sin la voluntad de Dios. Y más aún, nada en nuestra vida puede suceder sin su voluntad. Todo lo bueno y amable es enviado por el Señor, porque Él es la fuente eterna de todas las bendiciones. Sin embargo, el mal no es enviado directamente por Dios, porque Dios no tiene sombra de mal. Pero el Señor a veces permite que experimentemos algo desagradable y difícil para nuestro beneficio y salvación. De la misma manera, nuestros padres a veces nos dan medicinas amargas y desagradables para que podamos curarnos. Muchas personas han contado cómo las difíciles pruebas y tribulaciones que han experimentado finalmente los hicieron más sabios, mejores y más fuertes, y los ayudaron a recuperarse de una u otra enfermedad pecaminosa. Cada minuto de tu vida, cada circunstancia de la vida, cada encuentro, cada comunicación con otras personas es una prueba para ti. Un control de tus pensamientos, deseos y acciones. ¿Estás con Dios? A lo largo de tu vida, cada día te sucederán diversos acontecimientos. Te comunicarás con otras personas, te verás envuelto en diversas situaciones. Quizás se presenten circunstancias de vida difíciles en tu camino, pero ten la firme convicción de que Dios no te abandona ni un solo minuto. Y si te suceden algunos problemas y desgracias, es solo con el propósito de hacerte mejor, para que puedas ponerte a prueba a ti mismo, para ver si vives según los mandamientos de Dios, para desarrollar mejores cualidades en ti, para templar tu alma, como por ejemplo se templa el cuerpo con agua fría para no resfriarse en invierno. A través de todo esto, Dios te da la oportunidad de perfeccionar tu fe. Por eso, cuando algo agradable o desagradable sucede en nuestras vidas, debemos pensar por qué Dios lo envía. Y si entendemos, podremos actuar correctamente y obtener grandes beneficios incluso de la situación más desagradable. Pero para que podamos aprender a desentrañar el plan de Dios, debemos conocer su santa voluntad, que está escrita en las Sagradas Escrituras y en la santa tradición de la Iglesia Ortodoxa. Capítulo 17. La Biblia. La Biblia, o en otras palabras, la Sagrada Escritura, es el libro más importante del mundo, que fue escrito por muchas personas, profetas y apóstoles a lo largo de más de 1000 años. Dios les dijo lo que quería decirle a toda la gente. La Biblia es el único libro cuyo autor es Dios. Ella tiene tal poder que fue capaz de cambiar la vida de muchas personas. No olvides que cuando lees las Escrituras, el Señor mismo te está hablando. Pero es necesario leer este libro sagrado después de orar y después de leerlo, pensar en cómo se puede lograr esto en la vida. La Biblia te enseñará cómo vivir correctamente, hacer el bien y evitar el mal. Cuando no sepas qué hacer, las palabras de este libro te mostrarán el camino correcto. Una persona que conoce las Escrituras es como alguien que camina por un camino de noche con una linterna en la mano. Él ilumina su camino y ve hacia dónde ir. Y el que no tiene linterna tropieza en la oscuridad, cae en agujeros y se pierde. Si algo en la Biblia le parece poco claro a un cristiano, consulta lo que escribieron sobre ese lugar las personas santas, a través de las cuales Dios mismo explicó su palabra. Y así aprende la verdad. Capítulo 18. La tradición sagrada. Quizás hayas escuchado historias de tu mamá o tu papá sobre tu abuelo o bisabuelo. O tal vez tu familia guarda una historia sobre algún antepasado más lejano. Toda buena familia tiene una leyenda familiar. Cuando las personas de generación en generación transmiten historias sobre algo importante de la vida de su antepasado, y gracias a esto, el recuerdo de él se conserva incluso entre aquellos descendientes que nunca lo han visto personalmente. Iglesia es también, en cierto sentido, una gran familia, porque reúne a aquellos que, por Cristo, fueron adoptados por Dios y se convirtieron en hijo o hija del Padre Celestial. Por eso en la iglesia la gente se dirige unos a otros con la palabra hermano o hermana.
ya que en Cristo todos los cristianos ortodoxos se convierten en hermanos y hermanas espirituales. Y también en la Iglesia hay una sagrada tradición transmitida de generación en generación, que se remonta a los apóstoles. Se comunicaron con el mismo Señor Jesús, y de Él aprendieron la verdad. Se lo transmitieron a otras personas. Los apóstoles escribieron algunas cosas, y éstas se convirtieron en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, pero transmitieron otras cosas no escribiéndolas, sino oralmente o con el ejemplo de sus vidas. Todo esto es precisamente lo que se conserva en la tradición de la Iglesia. La Santa Tradición es la transmisión no solo de las palabras y pensamientos de los apóstoles, sino también de un estilo de vida santo y agradable a Dios. Por eso, cuando leemos la vida de los santos, vemos las mismas hazañas y el mismo amor a Dios y a las personas que vemos en la vida de los apóstoles. En el caso de la tradición familiar, la gente puede olvidar algo con el tiempo y perder parte de la verdad. Pero la Santa Tradición no pierde jamás ni una sola parte de la verdad recibida en el principio, porque en la Iglesia Ortodoxa existe siempre aquel que sabe cómo fue todo y cómo es realmente: el Espíritu Santo. Durante la conversación de despedida, el Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles: «Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él dará testimonio de mí». Y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, y desde entonces ha permanecido en la Iglesia Ortodoxa durante 2000 años. Los antiguos profetas, y más tarde los apóstoles, podían hablar palabras de verdad, porque se comunicaban con Dios y el Espíritu Santo los iluminaba. Sin embargo, después de los apóstoles esto no cesó, porque también los santos padres se comunicaron con Dios y fueron iluminados por el mismo Espíritu Santo que los apóstoles. La Sagrada Tradición es la memoria eterna de la Iglesia. El Espíritu Santo, actuando siempre a través de los santos padres y maestros de la Iglesia, la protege de todo error. Por lo tanto, viviendo en la Iglesia Ortodoxa, una persona puede estudiar la verdad de la fe cristiana y convertirse en un santo. Cuando alguien quiere saber cuál es la verdad sobre cualquier cuestión de fe, recurre a las obras de los santos padres y aprende todo de ellos. El que cree en los santos padres más que en sí mismo nunca se extraviará. Santos, por supuesto, usted ha oído hablar de personas santas. Sus iconos adornan iglesias y millones de personas en todo el mundo los veneran. ¿Quiénes son? Eran personas comunes y sencillas, como tú y como yo, pero en algún momento se volvieron a Dios con todo su corazón. Caminaron hasta el final por el camino de la salvación que Jesucristo nos reveló. Amaron a Dios con toda su alma, cumplieron su santa voluntad y fueron liberados del poder del pecado. Muchos de ellos glorificaron a Dios no solo con su vida, sino también con su muerte. Estos son mártires. Cuando sus enemigos les obligaron, bajo amenaza de muerte, a renunciar a Dios o a cometer un pecado, respondieron que preferían morir antes que renunciar a Dios. Estas son las personas más valientes de la tierra. No tenían miedo de nada. Ni la muerte, ni el dolor, ni ninguna otra cosa podía asustarlos y hacerles cometer pecado. Porque si alguien confía verdaderamente en Dios, ya no teme a nada. El diablo sabe que los incrédulos o las personas de poca fe no confían en Dios sino en sí mismos, y cada uno tiene algo a lo que temer. Este miedo es como una correa y un collar que se le pone a una persona. Tirando de esta correa, el diablo conduce a la persona incluso a pecados que no quería en absoluto cometer. Pero los santos estaban libres del temor y el diablo no podía manipularlos. Los santos se acercaron mucho a Dios y Él pronto respondió a sus oraciones y realizó milagros a través de ellos. Los santos sanaron a los enfermos, salvaron a los condenados a muerte, resucitaron a los muertos. El Señor les reveló el futuro y los pensamientos de otras personas.
Estaban radiantes de alegría y muchas personas querían hacerse amigas de ellos y pedirles consejo. A menudo eran amados no solo por los cristianos, sino también por personas de otras religiones e incluso por no creyentes. Sintieron la gracia de Dios en ellos. Capítulo 19. La gracia de Dios. ¿Recuerdas que hablamos del calor que proviene del sol o del fuego? La gracia es una fuerza tan buena que viene de Dios y actúa sobre la persona, trayendo a su alma una paz sobrenatural, silencio, alegría, dulzura, calor, luz. Decía San Silvano Atonita que la gente común, inmersa en la vanidad del mundo y atada por los pecados, no siente la gracia de Dios. Pero aquellos cristianos que la han sentido la valoran por encima de todo lo demás en el mundo. Y aunque le ofrecieran ser rey del mundo entero, no se alegraría y se negaría, porque el gozo de gobernar el mundo entero no es nada comparado con el gozo de la gracia de Dios. Pero quien no lo ha sentido, no lo entiende. Como quien no ha comido miel no sabe a qué sabe y no la entenderá, aunque lea una descripción detallada en los libros. Y la persona que sintió la gracia nunca la cambiará por nada más. Por eso muchos santos abandonaron el mundo y se hicieron monjes, y algunos incluso se convirtieron en reclusos, viviendo completamente solos. Lo hicieron no porque no amaran a los demás, sino porque querían aprender el amor perfecto a Dios y asegurarse de que nada los distrajera de este amor, que atrae la gracia de Dios. E inspirados por la gracia, oraron por todos los hombres y por el mundo entero. Y es por sus oraciones que el Señor libera al mundo de muchos problemas. Capítulo 20. ¿Qué hacer para ser santo? Toda persona puede convertirse en un santo. Lo que pasa es que no todo el mundo lo quiere realmente. Pero ¿cómo alcanzaron la santidad todas aquellas personas cuyos iconos vemos en la iglesia? Amaban a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todos sus pensamientos, y amaban a todas las personas que les rodeaban como a sí mismos, e incluso más que a sí mismos, porque a menudo se sacrificaban por el bien de los demás. Pusieron a Dios en primer lugar en sus pensamientos, no adoraron a dioses falsos y no participaron en los rituales de religiones extranjeras para no violar su lealtad a Él. Ellos seguían los mandamientos de Dios, respetaban a sus padres y a los mayores en general. No envidiaban a nadie y ni siquiera pensaban en causar daño a nadie, como quitarle la vida a alguien, quitarle la propiedad a otro, humillar a otra persona o dañar su salud. No mentían, no se ofendían, no se enojaban, no gritaban, no juraban, no envidiaban, no comían en exceso, no se desanimaban, no se jactaban delante de los demás, no perseguían cosas caras. Defendieron a los ofendidos y no permitieron que se criticara la fe y la iglesia, ayudaron a los necesitados y consolaron a los que estaban tristes. Predicaron la fe entre los incrédulos y los llevaron a Cristo. Al mismo tiempo, los santos observaban los mandamientos de Dios no solo exteriormente, sino con sinceridad, de modo que llegaban a ser parte de sus vidas y penetraban en sus corazones. Y por esto los santos fueron felices, porque los mandamientos de Cristo son el camino hacia la felicidad humana. Los mandamientos de Dios se pueden comparar con las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza regulan el mundo físico y los mandamientos de Dios regulan el mundo espiritual, la vida de nuestra alma. Incluso si una persona no cree en la existencia de la electricidad, igualmente se electrocutará si intenta tocar sin cuidado un enchufe eléctrico. Entonces, si una persona no cree en Dios, igualmente sufrirá por sus pecados, porque las leyes del mundo espiritual actúan sobre ella de la misma manera que sobre las demás personas. Además de cumplir los mandamientos, los santos conservaron firmemente la fe ortodoxa, lucharon contra el pecado, vencieron las tentaciones, fueron fuertes en la oración y el ayuno, visitaron iglesias, confesaron y recibieron la comunión.
Ahora te contaremos en detalle qué es esto y entenderás por qué los santos hicieron esto y cómo los condujo a la santidad. Capítulo 21. ¿Por qué necesitas ir a la iglesia? Uno de los mandamientos dice que podemos dedicar 6 días a la semana a nuestros propios asuntos, y un día debe ser dedicado a Dios. En este día, los cristianos ortodoxos van a la iglesia para un servicio común, para glorificar a Dios juntos y participar de los santos misterios. Si amamos a alguien, nos esforzamos por verlo más a menudo. Así pues, una persona que ama a Dios se esfuerza por encontrarlo. Por eso las personas especialmente piadosas van a la iglesia más de una vez a la semana. En la iglesia hablamos con Dios, le pedimos que sane las enfermedades de nuestros familiares, oramos por nuestros seres queridos fallecidos, damos gracias a Dios por todo lo que nos sucede en esta vida según su voluntad. Hay una presencia especial de Dios en el templo. Es por eso que mucha gente se siente bien y tranquila allí. Jesucristo dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el templo el Señor nos protege y nos da fuerza, y también nos enseña. Pero lo más importante es que en la iglesia podemos confesar y recibir los misterios de Cristo. Capítulo 22. Confesión y comunión. Cuando haces algo malo, tu voz interior te reprocha, te acusa constantemente. Es tu conciencia diciéndote que tu acción es pecado y no agrada a Dios. Se vuelve muy duro para tu alma, como si una piedra pesada te oprimiera. Cuando no haces lo que agrada a Dios, sino lo contrario. ¿Qué hacemos cuando tenemos las manos sucias? Los lavamos con jabón. Cuando cometes un pecado, queda en tu alma una marca sucia e invisible que también necesita ser lavada. El hombre ve suciedad en sus manos, pero no ve suciedad en su alma con sus ojos, sino que la siente con su corazón. De la misma manera, el alma debe ser lavada mediante el arrepentimiento, la confesión y las buenas obras. Cuando cometemos un pecado ofendiendo a alguien, somos culpables tanto ante aquel a quien ofendimos como ante Dios, ya que hemos quebrantado su santa ley. Por eso es absolutamente necesario, en primer lugar, hacer las paces con aquel a quien hemos ofendido, pedirle perdón y, en segundo lugar, acudir a la iglesia a confesarse para pedir perdón a Dios. Intenta entrenarte para disculparte tan pronto como te des cuenta de que estás equivocado, porque cuanto más pospongas la disculpa, más difícil será hacerlo. Probablemente usted ha visto productos que se pudren y se enmohecen debido a un almacenamiento inadecuado. De la misma manera, el alma de una persona que peca y no se arrepiente comienza a pudrirse espiritualmente y a enmohecerse. Cada pecado que cometemos nos hace espiritualmente más débiles. Por tanto, aquellos que no confiesan se hacen esclavos del pecado, de modo que continúan pecando aun cuando no quieran. Pero los ortodoxos participan del cuerpo y la sangre de Cristo y a través de esto reciben de Dios la fuerza para luchar contra el pecado y vencerlo. Algunas personas piensan que es muy difícil ser amable, que es imposible cumplir los mandamientos de Dios. Pero esto es solo para aquellos que quieran hacerlo por su cuenta. Sí, sin Dios el hombre no puede llegar a ser verdaderamente bueno y santo, pero con Dios todo lo podemos. Y cuando recibimos la comunión, Dios actúa en nosotros y recibimos la fuerza para cumplir sus mandamientos. Para recuperar la paz con Dios es necesario renunciar de una vez por todas a las malas acciones y, abiertamente, sin vergüenza, contar los propios pecados en confesión a un sacerdote en la iglesia. Los demonios quieren hacerte esclavo del pecado, por lo que tratarán de convencerte de que no necesitas confesar, o que no todos los pecados deben ser confesados. Lo hacen porque saben que si confiesas un pecado, ya no será tuyo. Intentan convencerte de que el pecado eres tú, es parte de ti, es lo que quieres. Pero el pecado no es parte de nosotros, es un terrible parásito que quiere instalarse en nosotros y envenenarnos. Cuando confesamos, separamos el pecado de nosotros mismos y salimos de su poder.
Por eso es muy importante contarle al sacerdote todo lo pecaminoso que hemos hecho o pensado. El Señor mismo estableció este orden en el que la iglesia, un hospital para el alma, el pecado es una enfermedad del alma, la confesión es una cura y un sacerdote es un médico. Cuando tu cuerpo se enferma vas al médico, pero cuando tu alma se enferma necesitas ir a Dios, a la iglesia para confesarte. Y después de la confesión podemos acercarnos a la comunión. Y entonces el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpiarán nuestra alma de las heridas infligidas por el pecado. Al deshacerse del pecado, el alma se sana y la persona regresa a Dios. El sacramento de comunión es verdadera fuente de vida, porque en el momento de la comunión, por el amor inefable de Dios por nosotros, Cristo permanece en nosotros y nosotros en Él. Es un fuego que quema todos nuestros pecados y nos da fuerza para resistir el pecado y los demonios. En el sacramento de la comunión recibimos en nosotros al mismo Señor Dios. El Salvador dice: «Quien come y bebe mi carne y mi sangre se encontrará en el reino de los cielos, pero quien no lo haga no entrará en el reino». Jesucristo dio autoridad a sus 12 discípulos, los apóstoles. Como el Padre me envió, así también yo os envío. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Los apóstoles, a su vez, transmitieron este poder de perdonar pecados a sus sucesores, los pastores de la Iglesia de Cristo, los sacerdotes. Por eso, a través de los sacerdotes podemos recibir de Dios el perdón de nuestros pecados. Un sacerdote es una persona que se ha dedicado a un servicio especial a Dios. Dirige el servicio divino en el templo y también recibe el poder de unir a las personas a la iglesia mediante el bautismo, perdonar los pecados en la confesión, casar a los novios, enterrar a los muertos, consagrar la casa y, sobre todo, celebrar la Eucaristía y dar la comunión a los creyentes. Dios actúa a través del sacerdote. Generalmente se eligen sacerdotes muy buenos cristianos, pero a veces Dios envía a las personas a un mal sacerdote para probarlas o castigarlas. Sin embargo, incluso a través de un mal sacerdote, los sacramentos de la Iglesia se realizan, porque durante la celebración de los sacramentos, el sacerdote es solo un instrumento en las manos de Dios. Dios ama a todas las personas y se preocupa porque todos puedan arrepentirse y salvarse. Así que, si de repente nos encontramos con un mal sacerdote o un cristiano indigno, no debemos enojarnos con ellos, sino compadecernos y orar a Dios por esa persona. Quizás mañana se arrepienta sinceramente y se vuelva bueno o incluso santo. Capítulo 23. La oración. Una persona hace cosas malas cuando se olvida de Dios, y cuando se acuerda de Dios, le resulta más difícil cometer una mala acción. Los santos siempre se acordaron de Dios. ¿Qué significa siempre recordar a Dios? Esto significa no olvidar nunca que Él está cerca y lo ve todo. Sería bueno recordar más a menudo, sobre todo cuando estás pasando un momento difícil o, por el contrario, si te dejas llevar por algún tipo de mimo, en este momento Dios me está mirando. Y luego habla con Dios, y esto se llama orar dil. Ayúdame, Señor, Señor, ten piedad. O simplemente, perdóname, Señor, si sientes que has hecho algo malo. Y también es muy bueno dar gracias al Señor más a menudo. Gloria a Dios por todo. Gracias, Señor. Pero esta no es toda la conversación con Dios. Te gusta hablar con tu papá, mamá, amigos, ¿verdad? A veces es necesario hablar más tiempo con nuestro Padre Celestial. Estas conversaciones ocurren especialmente por la mañana, cuando uno acaba de despertarse, y por la noche, antes de acostarse. Se llaman oraciones de la mañana y oraciones de la tarde. Estas oraciones son muy sabias, amables y hermosas. Con el tiempo seguramente las aprenderás. La oración es nuestra conversación con Dios. Él nos ama mucho a todos y nunca nos abandona. Él escucha cualquiera de nuestras súplicas con la oración. Señor, ayúdame. En cualquier lugar y en cualquier momento. Él siempre está dispuesto a ayudarnos.
Lo principal es que nosotros mismos no nos olvidemos de Él. A los buenos amigos les gusta hablar entre ellos, y aquellos que no se comunican entre sí durante mucho tiempo dejan de ser amigos gradualmente. Lo mismo ocurre con la oración, demuestra lo amigables que somos con Dios. Cuanto más a menudo te dirijas a Dios en oración, más fuerte será tu conexión con Él. La oración es tan necesaria para nosotros como el aire y la comida. Todo lo que tenemos viene de Dios y nada es nuestro. La vida, las capacidades, la salud, el alimento y todo lo demás nos lo da Dios. Por eso, en la alegría y en la tristeza y cuando necesitamos algo, debemos recurrir a Dios con la oración. Imagina que la persona más cercana a ti, a quien amas mucho, está en problemas. Se está ahogando en un pantano y junto a él, en la orilla, se encuentra un hombre fuerte y poderoso. ¿No le pedirás que te ayude a sacar a tu amigo del pantano? Por eso oramos al Señor por aquellos seres queridos que están en problemas. Los creyentes de la iglesia terrena, llevando la oración a Dios, también recurren en busca de ayuda a los santos de la iglesia celestial. Los santos, estando cerca de Dios, purifican, fortalecen y llevan a Dios las oraciones de los creyentes que viven en la tierra con sus oraciones, y también por la voluntad de Dios, los influyen beneficiosamente con una fuerza invisible, sus apariciones o de alguna otra manera. Los demonios tienen miedo de la oración y tratan por todos los medios de impedir que una persona ore, porque la oración es nuestra arma fuerte contra ellos. Cuanto más fuerte sea nuestra conexión con Dios, menos podrán dañarnos. Algunas personas se preguntan por qué Dios no responde todas nuestras oraciones. Pero la oración no se cumple cuando pedimos algo que nos hará daño o para lo cual aún no estamos preparados. Es como un niño pequeño que le pide a su madre que le deje tocar una sartén caliente. Mamá ama al bebé y no cumplirá sus peticiones, y puede empezar a ofenderse y a ser caprichoso porque no entiende que una sartén caliente le puede hacer daño. Así también el Señor sabe mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros y nos protege del mal, incluso si nosotros, sin entender, pedimos algo que nos es perjudicial. Por eso debemos orar con confianza en Dios. Se lo hemos pedido y Él ya sabe mejor que nosotros si nos lo debe dar y, en ese caso, cuándo. Capítulo 24. ¿Qué son los iconos? Los iconos son imágenes sagradas de Dios manifestado en carne, el Señor Jesucristo, así como su Madre Purísima y los santos. Los iconos son como ventanas al mundo espiritual, donde están Dios y los santos. Mirándolos, nos resulta más fácil orar sin distraernos con pensamientos ajenos. Capítulo 25. Vela. Uno de los tipos de oración en el templo es encender una vela. En primer lugar, buscamos un icono del Señor, de la Madre de Dios o del Santo al que queremos rezar. Luego, encendiendo una vela y colocándola en un candelero, decimos una petición por alguno de nuestros seres queridos, vivo o muerto, o por alguna necesidad nuestra, o damos gracias por una ayuda. Y todo el tiempo que la vela arde es como si nuestra oración continuara. Compramos una vela en el templo y el precio de la vela es nuestro sacrificio al Señor por su templo. Por eso en una pequeña vela se reúnen nuestra oración y nuestra limosna para la iglesia. Capítulo 26. La señal de la cruz. Para hacer la señal de la cruz, doblamos los dedos de la mano derecha de la siguiente manera. Doblamos los 3 primeros dedos, pulgar, índice y medio, juntos con los extremos uniformemente, y doblamos los 2 últimos, anular y meñique, hacia la palma. Los 3 primeros dedos juntos expresan nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como una Trinidad indivisible, y los 2 dedos doblados hacia la palma significan que el Hijo de Dios Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, sus 2 naturalezas, divina y humana. La señal de la cruz es también un tipo de oración, solo que no con la lengua, sino con movimientos del cuerpo, en particular, de las manos.
Cuando tocamos nuestra frente con los dedos de nuestra mano derecha doblados correctamente, pedimos así al Señor que santifique nuestra mente, para que haya buenos pensamientos en ella y no malos. Luego tocamos nuestro estómago y así pedimos al Señor que nos guarde de aquellos pecados que están asociados con esta parte del cuerpo. Luego tocamos nuestro hombro derecho y así pedimos a Dios que santifique nuestras potencias corporales, para que las usemos solo para buenas obras, y finalmente tocamos nuestro hombro izquierdo para que el Señor limpie nuestro corazón de malos sentimientos y coloque en él sentimientos santos y buenos. Debes persignarte lentamente, con calma y con reverencia. Si lo hacemos de manera descuidada, no nos traerá ningún beneficio, e incluso ese descuido nos resultará perjudicial. Como es sabido, los demonios le temen mucho a la imagen de la cruz, porque con su muerte voluntaria en la cruz, el Señor destruyó su poder. Y cuando tenemos miedo, cuando intentan asustarnos o confundirnos con malos pensamientos, el primer remedio es persignarnos, y huirán de nosotros. Capítulo 27. El ayuno. Hay días e incluso semanas enteras durante el año en que un cristiano ayuna. Durante estos días nos abstenemos de carne, leche y huevos, y renunciamos a algunos otros placeres corporales y entretenimientos para dedicar más tiempo a la oración, al estudio de la fe y a las buenas obras. ¿Cuál es el propósito del ayuno? En primer lugar, es una señal de nuestro amor a Dios, porque cuando ayunamos para Él, demostramos que Él es más importante para nosotros que todos los placeres de nuestra vida terrenal. En segundo lugar, ayunamos para llegar a ser al menos un poco como el Señor Jesucristo, quien después de su bautismo ayunó durante 40 días, rechazando todo alimento. Un verdadero cristiano trata de actuar en su vida como actuaron el Señor y sus santos. Y, en tercer lugar, ayunamos porque fortalece nuestra alma y nuestro cuerpo, que a través de la abstinencia aprenden a ser independientes de los deseos básicos. Los santos que ayunaban y oraban mucho se volvían tan fuertes que no solo podían alejar a los demonios de sí mismos, sino también proteger y liberar a otras personas de ellos. Cuando el cuerpo está purificado por el ayuno, es más fácil para el alma orar. Durante la Cuaresma, el alma de una persona aprende a vivir no en lo terrenal, sino en lo celestial. Por indulgencia, la Iglesia permite que no ayunen los niños pequeños, las personas gravemente enfermas y aquellos que se encuentran en circunstancias difíciles cuando no hay posibilidad de obtener alimentos cuaresmales. Capítulo 28. Limosna. El que solo se ama a sí mismo no puede llegar a ser santo. Y para amar a los demás, es necesario aprender a responder a la desgracia ajena. Al prestar ayuda desinteresada a otro, el cristiano se vuelve un poco como Dios, que ayuda generosamente a todos. Algunas personas piensan que dar limosna es simplemente dar dinero a los pobres. De hecho, es cualquier acción realizada por amor al Señor para ayudar al prójimo. Las obras de misericordia física son alimentar a los hambrientos, proteger a los débiles, cuidar a los enfermos, consolar a los que sufren, ayudar no solo con dinero o comida, sino también sacrificando tiempo y energía personal y, en resumen, proporcionar cualquier tipo de asistencia. No todos pueden ayudar con dinero, pero todos pueden prestar atención y brindar apoyo moral a quienes lo necesitan. Obras de misericordia espiritual: convertir a un pecador del error. Por ejemplo, convertir a un incrédulo o a un no creyente a Cristo hablándole de la fe. Enseñar a orar a alguien que no sabe cómo orar a Dios. Enseñar a alguien que no conoce los mandamientos de Dios, los mandamientos y cómo cumplirlos. Además de la caridad voluntaria, también puede haber caridad involuntaria. Por ejemplo, si a alguien le robaron y lo soportó sin quejarse, entonces esa pérdida será contada como limosna. O si alguien tomó prestado dinero y no lo devolvió, pero perdonó y no se enojó con el deudor, esto también se considerará como caridad.
Así, incluso los acontecimientos tristes de nuestra vida podemos utilizarlos en nuestro beneficio si los tratamos correctamente. Si nos enojamos y murmuramos, lo más probable es que no recuperemos lo perdido y no recibamos ningún beneficio para el alma, de modo que no habrá una sino dos pérdidas. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio que si alguien ayuda a alguien necesitado por amor a su nombre, entonces es como si ayudara a Cristo mismo, y en el juicio final nuestra limosna se convertirá en nuestro intercesor. Así como seamos misericordiosos con la gente, tanto será misericordioso el Señor con nosotros. Por lo tanto, una persona despiadada que pasa con indiferencia ante la desgracia ajena no puede esperar que Dios escuche sus oraciones. Al fin y al cabo, si él mismo no ayudó a quienes le pidieron ayuda, ¿cómo puede esperar que Dios conceda sus peticiones de ayuda? Es bueno intentar, si es posible, dar limosna a escondidas de todos, incluso de aquel a quien ayudamos. De esta manera mostraremos respeto por los sentimientos de aquellos a quienes ayudamos, liberándolos de vergüenza, y nos liberamos de esperar intereses propios o gloria de las personas. Este es el camino de los santos. Por ejemplo, San Nicolás el taumaturgo, cuando sabía que una persona había caído en extrema necesidad, se acercaba por la noche a su casa y le arrojaba una bolsa de oro, yéndose inmediatamente. Y se hizo famoso en todo el mundo por esta misericordia. Hasta el día de hoy, muchas personas, incluso aquellas que no saben sobre la ortodoxia, recuerdan a Santa Claus. Esta es la pronunciación holandesa de las palabras San Nicolás, en la víspera de Año Nuevo, y en secreto dan regalos a sus seres queridos, imitando el acto misericordioso del santo ortodoxo que vivió hace más de 1500 años. Después de brindar ayuda, una persona puede sentirse jactanciosa. Así se manifiesta la pasión de la vanidad, lo cual es una distorsión pecaminosa del sentimiento de alegría y bondad hacia otras personas. Por eso, si surgen tales pensamientos, hay que cortarlos inmediatamente con una oración a Dios. Señor, líbrame del pecado de vanidad. Y también recordando que es el Señor quien hace todas las buenas obras, y un verdadero cristiano siente gratitud por haber participado en la obra de Dios, sin atribuirse estas obras a sí mismo. Capítulo 29. Tentaciones. Las tentaciones son la tentación, atracción y motivación de quebrantar uno u otro mandamiento de Dios. Por ejemplo, hiciste algo malo y se te ocurre culpar a alguien más. La tentación siempre nos pone ante una elección. Si trasladamos la culpa a otro, seremos mentirosos y quebrantaremos el mandamiento de Dios. Y si no trasladamos la culpa, seremos castigados, pero al menos habremos actuado honestamente. Ahora quedará claro qué es más importante para nosotros: Dios o nuestro miedo al castigo. O bien, supongamos que alguien nos convence de participar en una mala acción, y si nos negamos, esas personas no nos considerarán como uno de los suyos, se burlarán de nosotros. Una vez más, la elección es Dios o la opinión que alguien tiene de nosotros. De cada tentación puedes salir ganador o perdedor. Si no cediste al pecado y permaneciste fiel a Dios, venciste. Y si pecas, pierdes. Pero después de la primera derrota, todavía es posible recuperarse. Si una persona comprende su pecado, se arrepiente y, viendo sus lados malos, comienza a luchar contra ellos. En tal caso, las tentaciones ayudan a revelar las pasiones ocultas en nosotros, para que sepamos qué debemos combatir para sanar nuestra alma. Sin embargo, si una persona no solo sucumbe al pecado, sino que además no se arrepiente e incluso justifica su pecado, entonces ha perdido completamente. Las tentaciones son una prueba de la fortaleza de tu fe. Después de todo, muchas personas dicen con palabras que creen en Dios. Pero es a través de la tentación que se pone a prueba lo que realmente hay en sus corazones. El que verdaderamente cree en Dios actúa en la tentación según Dios, cumpliendo los mandamientos, pero el que sucumbe al pecado revela la imperfección de su fe. Las tentaciones también incluyen diversos problemas que suceden en nuestras vidas.
A menudo durante estos problemas, el diablo nos susurra que deberíamos ofendernos por Dios o por otras personas y empezar a quejarnos de nuestras vidas. Si hacemos esto, el problema no se volverá más fácil para nosotros. Simplemente nos volveremos peores y más enojados. Perderemos. En realidad, la causa de nuestros problemas está dentro de nosotros mismos. Si no pecáramos, no traeríamos sobre nosotros tantos problemas. Así como a veces el médico corta una llaga en el cuerpo, así también el Señor envía dolores para arrancar las raíces y borrar las huellas del pecado. Y con el fuego del sufrimiento quema la infección del orgullo y la inclinación a los placeres pecaminosos. Sin embargo, recuerda que el Señor nunca permite una tentación que una persona no pueda resistir. Dios sabe cuánto puedes soportar y permite que seas probado según tus fuerzas. Recuerde que después de soportar una tentación, sigue el gozo espiritual. Capítulo 30. ¿Cómo actúa el pecado? Como recordamos, el pecado es cualquier violación de la ley espiritual establecida por Dios, una violación de su voluntad. El pecado puede ser por obra, palabra, pensamiento, deseo e intención. Los pecados pueden ser grandes y pequeños. Algunas personas creen que lo principal es no cometer grandes pecados y que los pequeños pueden ignorarse. Pero esta es una visión errónea. Un día, dos mujeres llegaron a San Antonio de Muro. Una lamentaba su único gran pecado. La otra decía con aire de suficiencia que no había cometido ningún gran pecado. Entonces el anciano ordenó a la primera mujer que le trajera una piedra grande y a la otra que recogiera más piedras pequeñas. Unos minutos después, las mujeres regresaron. Entonces el anciano les dijo: «Ahora tomen estas piedras y colóquenlas exactamente en los lugares de donde las tomaron». La mujer con la piedra grande encontró fácilmente el lugar de donde la había tomado, pero la otra dio vueltas en vano, buscando los nidos de sus piedras pequeñas, y regresó al anciano con todas las piedras. San Antonio les explicó el significado de estas piedras. Para la segunda mujer significaron numerosos pecados a los cuales se había acostumbrado, los consideraba como nada y nunca se arrepintió de ellos. Ella no recordaba sus pecados menores, y estos expresaban el estado de tristeza de su alma. Y la primera mujer que recordó su pecado estaba enferma de este pecado y lo quitó de su alma a través de la confesión y el arrepentimiento. Cuando una persona comete un pecado, una marca oscura queda en su alma. Si una persona repite este pecado varias veces, se convierte en un hábito para ella, y así una pasión pecaminosa se instala en el alma. Ella comienza a dominar a una persona, de modo que la obliga a pecar incluso cuando ya no quiere hacerlo. Si quitas las hojas de una mala hierba, pero dejas la raíz en el suelo, muy pronto volverán a aparecer las hojas de esa raíz. De la misma manera, la pasión que ha capturado nuestra alma da lugar a nuestros pecados. Es por esto que algunas personas a menudo se arrepienten del pecado y luego lo vuelven a cometer. Necesitamos arrancar la raíz, es decir, la pasión. El Señor Jesucristo nos enseñó a identificar y cortar las raíces de los pecados, revelando que la lucha debe comenzar con la limpieza del corazón de las malas pasiones. Hay 7 de estas pasiones, de las cuales surgen todos los demás pecados: el orgullo, el amor al dinero, la fornicación, la envidia, la gula, la ira y el desaliento. ¿Cómo se superan estos pecados? Virtudes opuestas, a saber, el orgullo se vence con la humildad. Amor al dinero, misericordia. Fornicación, castidad. Envidia, amor. Gula, abstinencia. Ira, mansedumbre. Desaliento con diligencia y trabajo duro. Como ya sabéis, el pecado suele empezar en la mente. Nos viene un pensamiento sobre el pecado, y si no lo combatimos inmediatamente, una pasión comienza a responder a este pensamiento, que nos inclina a cometer ese pecado en la práctica. La forma más fácil de evitar el pecado es alejar inmediatamente los pensamientos que no agradan a Dios. Si esto no funciona, entonces debes al menos no permitirte cometer un pecado en la práctica. Superar el mal deseo recurriendo al Señor en oración.
Pero con todo esto, es importante no olvidar por qué luchamos contra el pecado y vamos a la iglesia. Hacemos buenas obras. Es solo para que te elogien, no para que te castiguen o te regañen. ¿Para que te sientas bien? Por supuesto que no. Después de todo, a veces no somos especialmente elogiados por una buena acción, y no siempre somos castigados inmediatamente por nuestras malas acciones. Pero el cristiano no hace el bien para recibir gratitud y elogios de la gente, ni evita el pecado para evitar el castigo de la gente. Todo esto lo hace por amor a Dios, para estar con Él y hacerse santo, para regocijarse eternamente en el reino de Dios. Después de todo, todas las personas son nuestros vecinos, porque todos somos creaciones de un solo Dios y venimos de un solo hombre. Esto significa que todas las personas de la tierra son tus parientes lejanos. No hagas daño a nadie. Trata a las personas que te rodean como te gustaría que te trataran a ti. Nunca hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Capítulo 31. Sobre los que viven sin Dios. Dios protege a quienes observan las leyes de Dios, pero quienes rechazan estos mandamientos y hacen lo que quieren, se privan de la ayuda de Dios, de la protección de los ángeles y se convierten en presa fácil de los demonios. ¿Por qué sucede esto? Porque una persona que no conoce el mundo espiritual y está privada de la protección de Dios puede ser fácilmente engañada por los demonios y convertida en su marioneta, un muñeco con hilos. Imagina una guerra con un enemigo que no conoces ni ves, pero él te conoce, te ve y te hace daño, tramando diversas intrigas. ¿Es posible ganar una guerra sin conocer la existencia de la guerra misma, sin conocer y sin ver al enemigo mismo? Así pues, los demonios asestan golpe tras golpe a estas personas en esta guerra invisible. Aquel que rechaza la existencia de Dios, de los ángeles, de los demonios, no reconoce el pecado y no vive conforme a las leyes, mandamientos de Dios, no puede ganar esta batalla y resulta derrotado. Se aleja cada vez más de Dios y cumple la voluntad del diablo, sin saber nada siquiera de él. Es imposible estar lejos de Dios y no caer en la red del diablo. Por eso es muy triste para las personas que no han encontrado la fe o la han perdido. Capítulo 32. ¿Cómo se puede perder y cómo se puede ganar la fe? Algunas personas se llaman creyentes y luego pierden su fe. Esto sucede cuando una persona comete un pecado conscientemente y no quiere arrepentirse de ello. Y también sucede que la fe de una persona está solo en su cabeza y en sus palabras. Esta fe es frágil. La verdadera fe aparece cuando una persona tiene una conexión viva con Dios. Él ora y siente una respuesta a sus oraciones. Él mira los acontecimientos de su vida y discierne el plan de Dios en ellos. Él lucha con el pecado y ve cómo Dios obra en su alma, limpiándola. Finalmente, cumple realmente los mandamientos y siente cómo el amor a Cristo se enciende en su corazón. El que tiene tal fe nunca la perderá. Para él el paraíso comienza ya aquí, en esta vida terrena. Imagínese que hay un gran barco navegando en el mar y muchos de los pasajeros nunca han visto al capitán. Y así, algunos dicen que no hay capitán en absoluto. Y otros dicen que el barco no puede navegar por sí solo y que debe haber un capitán. Pero todavía no están seguros. Y solo el pasajero que conoció personalmente al capitán y habló con él lo sabe todo con certeza y está libre de dudas. Procurad encontrar la verdadera fe, la que nace del encuentro espiritual con Dios, y ésta se convertirá en vuestro tesoro que nadie os podrá quitar. Algunos incrédulos dicen, me gustaría creer en Dios, pero no sé cómo. San Silvano Atonita aconsejaba a estas personas orar regularmente con estas palabras: Señor, si existes, revélate a mí y te serviré con toda mi vida. Y por una oración tan humilde Dios seguramente dará fe. Solo un hombre orgulloso que no quiere servir a nadie, sino que todos le sirvan,
no es capaz ni digno de conocer a Dios. Capítulo 33. Otras religiones. Además de nuestra fe cristiana ortodoxa, hay muchas otras religiones en el mundo. La fe cristiana es dada por Dios y enseña la verdad, mientras que otras religiones son inventadas por personas o demonios y contienen muchos errores. A veces estas religiones tienen algo bueno en ellas, algo parecido al cristianismo, pero les falta lo más importante: nuestro Salvador Jesucristo. O bien no saben nada de Él, o bien dicen mentiras sobre Él, y por tanto ninguna de estas creencias puede conducir al cielo ni ser un puente hacia la salvación. Por eso el Señor, después de la resurrección, dio el mandamiento a sus discípulos de ir a otras naciones y decirles la verdad sobre la salvación del pecado y de la muerte eterna. Y durante 2000 años, los predicadores misioneros han estado trabajando entre diversos pueblos no cristianos en todo el mundo para que la gente local pueda aprender acerca de Cristo y, si lo desean, ser bautizados y convertirse en ortodoxos. Esta obra responsable y santa continúa hasta nuestros días, de modo que tanto los negros en África como los indios en Sudamérica y los habitantes de los países asiáticos y los habitantes de las islas de Oceanía están ahora abandonando sus antiguas y falsas creencias y encontrando el camino hacia la Iglesia ortodoxa. El trabajo de los misioneros es muy difícil, pero reciben una ayuda especial del Señor. Ven muchos milagros y reciben una gran recompensa. El Señor dijo que los que enseñan la justicia a muchos brillarán como las estrellas del cielo. Podéis orar por aquellos que trabajan para difundir la fe ortodoxa. No debemos mirar con hostilidad o desdén a las personas que no conocen a Cristo. Tienes que sentir pena por ellos y ser amigable con ellos. Si conoces a alguien que no es cristiano, ora al Señor por él y, si es posible, si está dispuesto a escucharte, háblale de Cristo. Capítulo 34. Conclusión. ¿Cómo vivir? No perdáis la fe en que Dios existe, en que hay otro mundo invisible en el que viven los ángeles, la Madre de Dios y los santos. No importa quién os diga lo contrario, pero no es el que simplemente cree que Dios existe el que se salva de la muerte eterna, sino el que lo ama con todo su corazón. Trata de vivir por fe y, por amor al Señor, ama a todas las personas que encuentra en su camino de vida. Así como es imposible caminar sin piernas o volar sin alas, también es imposible alcanzar el reino de los cielos sin cumplir los mandamientos. Por eso, cuida la pureza de tu alma y de tu cuerpo. Aléjate de los deseos malos e impuros. Come y bebe con moderación. No comas en exceso. Evita las disputas y no busques elogios. No te consideres mejor que los demás. No te engañes ni justifiques tus malas acciones. Y no engañes a los demás. Muestra bondad hacia tus vecinos. Responde a la desgracia ajena. No seas indiferente. Ayuda al mendigo, alimenta al hambriento, visita al enfermo, sírvelo y ayúdalo a recuperarse. Enseña a tus amigos la verdad y la bondad. Da buenos consejos en una situación difícil. Advierte del peligro. Ora a Dios por tu prójimo. Consuela a los tristes. No devuelvas el mal que te hayan hecho. Perdona las ofensas con todo tu corazón. Que tu corazón sea siempre puro, no oscurecido por ningún deseo vicioso ni por acciones pecaminosas. No te apegues a las cosas terrenales. Recuerda con amor al Señor Jesucristo. Cuanto más puro sea tu corazón, mejor conocerás a Dios. Mantén siempre una actitud pacífica. Procura no pelear con nadie, aunque te insulten. Nuestro Señor dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan. Orad por aquellos que os son hostiles. No discutas con nadie por nimiedades. Pero cuando veas alguna injusticia, por ejemplo, cuando alguien esté siendo acosado, corre a ayudarlo y enfrenta al agresor.
Procura reconciliar a los que discuten y, si esto no es posible, ruega a Dios por su reconciliación. No te avergüences de tu fe ni del nombre de Dios ante los demás. Alégrate si te ofenden por decir la verdad o por ser cristiano. A través de eso te acercarás más a la santidad y recibirás una recompensa de Dios. Muchos santos vivieron dificultades y sufrimientos por causa de Cristo. Procura siempre recordar a Dios y agradarle con tus buenas obras. Intenta amar a todos y ser amable con todos. Cuida de los demás, sé cariñoso, obediente, trabajador. Y nunca te rindas en la lucha contra el pecado. Puede parecer muy difícil lograr todo esto, pero en la vida espiritual todo sucede gradualmente. Comienza con pequeñas buenas acciones y con el tiempo el Señor te dará obras más grandes. Por muy difícil que sea cumplir un mandamiento, no olvides que el Señor está cerca. Pídele ayuda y Él te sostendrá. Probablemente hayas oído que la piedra preciosa más bella y valiosa es el diamante, pero el diamante, cuando se encuentra por primera vez, no parece bello en absoluto. Para convertir un diamante en brillante, se necesita mucho trabajo. Limpiarlo, tallarlo. Y una vez terminado este proceso, la piedra resplandece, brilla con todas sus facetas. Así también el alma del cristiano requiere de mucho esfuerzo para que llegue a brillar con santidad. Pero cuanto antes empieces a recorrer el camino de la santidad, más fácil te será andarlo y mayores logros alcanzarás. Por supuesto, incluso una persona que ha vivido muchos años en el pecado puede arrepentirse y salvarse. Pero quien ha sido afligido profundamente y durante mucho tiempo por el pecado, queda, incluso después del arrepentimiento, mentalmente atormentado, debilitado, y ya no puede alcanzar las alturas que habría podido lograr si hubiera vivido piadosamente desde su infancia. No esperes que la vida espiritual sea fácil. Los atletas trabajan duro y desgastan sus cuerpos, sufriendo dolores musculares antes de convertirse en campeones. Así también los santos lucharon con gran esfuerzo para convertirse en campeones del espíritu. Pero vale la pena. Esto es lo más importante y lo mejor que te puede suceder. Y este es el sentido de la vida humana. Dios nos creó para ser santos.